Chicos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor David Helber del Valle Paniagua. Les voy a comentar unos pequeños datos de nuestro ponente del día de hoy. Es ingeniero forestal por la Universidad de Chapingo. También es maestro en computación aplicada por el Colegio de Graduados. Asimismo, es doctor en administración con especialidad en sistemas de información del ITC del campus de la Ciudad de México. También es profesor investigador adjunto desde 1979 en el campus Montecillo, Colegio de Graduados, en el área de cómputo aplicado. También es consultor en informática desde los años 90 a la fecha. También tiene algunos reconocimientos como uno de los mejores profesores en el semestre de agosto-diciembre de 2001, ITCEM, de la Campus de México, de Campus Monterrey, y distinción de los 100 académicos distinguidos de Colegios Graduados de 2007, 2008, 2013 y 2014. También ha impartido diversos cursos durante los últimos 30 años y su área de investigación o de interés, sistemas de ayuda a la decisión, desarrollo de software para aplicaciones agrícolas. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos es lo que el doctor David trabaja, entre otras, bueno, lo van a conocer un poquito más después de que nos comente su presentación del día de hoy. Doctor David, le agradezco su participación y adelante, por favor. Bueno, ¿cómo están? Si hay algún problema de que me escuchen, no me escuchen, se vea, no se vea, por favor me dicen, ¿no? Inmediatamente. Y Abel, doctor, ya por fin soy investigador, profesor investigador titular, para que le anotes ahí. Felicidades. Sí, gracias. Ya el año pasado, es que el año pasado es como un año difuso, ¿no? Hay muchas cosas que no se saben porque no hubo mucha presencia, ¿no? Física. No, muy buena, muy buena información, qué bueno. Bueno, entonces, nada más les comento un poquito. El cómputo aplicado es una maestría que se da dentro del posgrado de socioeconomía, estadística e informática, ¿sí? Como nosotros estamos justo del edificio que está del otro lado del campus, casi muchas veces ni nos toman en cuenta y mucha gente ni siquiera sabe que existimos. Pero el posgrado nació por ahí de los 80s, a principios de los 80s, ¿sí? De una especialidad, una especialidad que se daba en estadística, que era cómputo estadístico. Después se separó y se empezó a dar lo que es estadística, cómputo estadístico y luego cómputo aplicado. Y después cómputo estadístico desapareció y entre nosotros dos, los que quedamos, seguimos haciendo combinaciones de cómputo y de estadística. Y bueno, el objetivo de esta plática nada más es que conozcan algunas de las cosas que hacemos en cómputo aplicado. Generalmente, muchas son aplicaciones que tenemos con algunas áreas. Yo trabajo, como soy forestal, estoy muy unido ahí con los forestales y hacemos algunas cosas. Y algunos de nuestros alumnos tienen inquietudes más en su área. Ahorita van a ver por ahí un sistema de control de manejo de agua de una población. Y dependiendo de eso nos enfocamos. También tenemos una doctora que es la doctora Yolanda Fernández, que se mete mucho, ella está más especializada en sistemas de información geográfico, pero esas presentaciones no las tengo yo, ¿sí? Porque no estoy muy al día con eso. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Aquí les tengo un índice de más o menos los temas que voy a tocar, que son un simulador de manejo, de crecimiento para manejo de rodales, un sistema que hicimos para divulgación y gestión del ProArbol, cuando existía el ProArbol, y bueno, ahorita ya cambió todo eso. Un diagrama de vectores que también lo utilizan los forestales, es un ID de hojas, este es muy interesante, me gusta mucho, nos costó mucho trabajo.
en el cual ustedes toman una foto en un teléfono y les dice la especie. Y, y luego, en ese entonces, esta tesis del Bitcoin se hizo en el 2015, cuando no empezaba el auge, pero era, era la inquietud que todos tenían, que era el Bitcoin. En ese entonces recuerdo que el Bitcoin estaba en $800 uno, en el 2015. Ahorita se hagan cuenta, ¿no? Y otro sistema que es una evaluación de riesgo de plagas y enfermedades con datos climáticos, ese se hizo en el estado en Cuernavaca, cerca de Cuernavaca, no recuerdo ahorita bien el lugar. Luego un simulador de web de escenarios financieros de plantaciones forestales, sistema de control de agua y suministro de agua, que es el que les comento. Y el último que se graduó el año pasado fue el modelo de simulación de superficie afectada de incendios forestales mediante el uso de autómatas celulares. ¿Sí? Entonces, no le hagan caso a todo el rollo que puse aquí, pero el simulador de crecimiento para manejo de rodales coetáneos en pinos pátula. Aquí nos dice, ¿no?, que es una herramienta que se utiliza para hacer simulaciones de pinos pátula. Se enfocó a pinos pátula porque se tenían los datos, bueno, no se tenían los datos, se tenía esta persona tuvo que ir a tomar los datos en campo, ¿sí? Y de ahí generó varios modelos, me parece que fueron 2 modelos. Aquí se los pongo. Mira, esta es la pantalla de inicio. Entonces entraba el sistema, entraba con esto, incluso aquí nos dice, ¿no?, que es una versión beta. Beta quiere decir que está a prueba, ¿sí? Eso fue en el 2013. Y lo que hacía es esto, el sistema básicamente cumplió con estos objetivos, que es desarrollar y actualizar modelos de crecimiento y rendimiento maderable, para integrar un simulador de crecimiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo los datos bueno, con el modelo que él generó, él podía simular el crecimiento de rodales coetáneos de pinos pátula, ¿sí? En Zacualtipán, Hidalgo. El único inconveniente de todos estos modelos es que funcionan a nivel regional, pero bueno, la metodología está ahí. Otros objetivos era estimar la línea autoclareo de rodales, ¿sí?, por medio de estos modelos, ¿sí? Y desarrollar 2 sistemas de predicción de rendimiento maderable para pinos pátula, ¿no? Estos 2 sistemas, pues, en realidad son 2 modelos, ¿no?, que se corren y que se ve cuál es el que mejor predice el comportamiento del rendimiento. Y al final de cuentas se quedó con uno solo, que no me acuerdo cuál era, creo que era con distribuidor, la Weibull, ¿sí? Porque necesitaba menos parámetros para saber el rendimiento. Entonces, estimaba el rendimiento y ya podía uno, en base a los datos que tenía y el área que tenía, estimar cuánto iba, pues vamos a ver, cuánto iba, no a ganar, pero sí, cuánto iba a ser la producción, ¿sí? Y ¿qué más? Bueno, aquí está el rendimiento, el simulador de crecimiento y de rendimiento, ¿sí? Y esta herramienta quedó muy sencilla porque simplemente ustedes tecleaban los datos y en Excel, fíjate, hacía una interfaz en Excel, nada más que no la tengo. Y esto de estar intercambiando pantallas y todo, voy a tener que cargar no sé cuántos sistemas y no me sale con esta maquinita que tengo. Entonces, daba la producción, daba la simulación y daba la proyección y se los mandaba en un archivo, ya sea un CBS, ¿sí?, para que lo imprimieran donde quisieran, o lo mandaba en una hoja de Excel, ¿sí? Entonces ustedes ya con la hoja de Excel ya podían volver a darle otro tratamiento a los datos. Eso estaba muy interesante, muy sencillo, mucho trabajo, sobre todo en generar la simulación, ¿sí? Y este en realidad no se hizo en cómputo aplicado, fue forestal, este fue parte de una tesis doctoral de Wenceslao, como dice aquí, de Wenceslao Santiago. Fue una parte, o sea, la parte del sistema fue una parte de su tesis, ¿sí? Entonces,
En realidad quedó como un prototipo. Todos estos son prototipos porque no es muy difícil que queden productos terminados porque es una sola persona la que hace todo esto, ¿no? Bueno, otro sistema que sí nos, el sistema de apoyo, gestión y divulgación de apoyos de ProArbol, ¿sí? No sé si saben qué es el ProArbol, ¿no? Bueno, el ProArbol era un programa que apoyaba las plantaciones forestales y dependiendo de cuánta supervivencia tenía cada año, el CONAFOR daba unos apoyos. ¿Sí? Entonces uno tenía que demostrar cada cierto tiempo que su plantación iba creciendo bien, ¿no? Y dependiendo de la supervivencia, daba un apoyo. Después ya se había hecho un sistema y cambiaron las reglas de operación de CONAFOR. Entonces, antes era un programa de apoyo a plantaciones forestales, algo así, después lo cambiaron a ProArbol, ¿sí? Y luego, el gran problema que tenía ProArbol era como siempre los dineros, ¿no? Porque mucha gente llegaba y decía, oye, es que no me has dado el apoyo. Y entonces ellos tenían que checar en sus sistemas si sí se lo habían dado o no se lo habían dado y checarlo con el banco, porque tenían una cuenta. Y muchas veces, pues obviamente no checaba, ¿no? O sea, la persona generalmente, muchas llegaban a ver si podían sacarle más dinero al sistema, ¿no? Y eso complicaba mucho la administración. Entonces, este sistema, al ver que los criterios y las reglas de operación cambiaban frecuentemente, se incluyeron lo que son componentes de seguridad y un componente, que ahorita todo el mundo le llama inteligencia artificial, pero pues en realidad lo es, ¿no? Es un componente donde ustedes pueden generar sus reglas, ¿sí? O sea, si cambiaron las reglas de operación, yo las puedo generar aquí. Les voy a pasar una pantalla. No, no, no pretendo explicarla, pero con esto uno generaba una regla, ¿sí? Esta regla lo que hacía es que, dependiendo de los datos que la persona metía al sistema, tomaba una decisión, ¿sí? Y yo podía cambiarla. Si al año siguiente cambiaban las reglas de operación, yo podía cambiar la regla. Entonces, esa era una gran ventaja de este sistema. Y se checaban, incluso ahí se checaban las cuentas de cada uno de ellos, de tal forma que si yo ya te apoyé, pues ahí se quedaba. Y si le preguntaba al sistema, oye, ¿vino este cuate para el segundo año? Y me decía, sí, o sea, sí le di el dinero o no le di el dinero, ¿no? Y, y todo esto, al tener un sistema, entonces los procesos se automatizan. ¿Qué es esto? Que se genera una forma donde yo lo capturo todo por un sistema, o sea, no lo hago en papel y luego de papel alguien la pasa al sistema, sino la forma se genera automáticamente, ¿sí? La forma genera las bases de datos y las bases de datos son evaluadas por el sistema, por las reglas de operación, y luego me va diciendo quiénes son beneficiarios, y después de que son beneficiarios se meten al sistema y después cada año los va monitoreando, ¿sí? Más o menos es como funcionaba esto. Y actualmente no sé, obviamente se quedó en prototipo, funcionaba muy bien, ¿sí? Pero también la persona con que se trabajó con esto, que incluso vino y estuvo aquí unos días para armar todo esto, no estoy seguro que siga ya, ¿no? Y aparte, eh, hay una regla que no está escrita, ¿no? Que si yo meto un sistema a un lugar y ese sistema, todos los sistemas de información tienen un componente muy interesante, que es el que van a controlar, ¿sí? Mientras más controlo, menos la gente los quiere menos, por obvias razones, ¿no? Entonces, si yo meto un sistema que dice, oye, te va a controlar y no puedes gastar y no te puedes brincar las trancas y todo eso, la gente no lo usa, ¿sí? ¿Por qué? Por obvias razones, ¿no? Pero esa ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, este es el sistema de ProArbol. Estas son es una forma de parametrizar las reglas. Y luego viene algo que a mí, ese es un sistema muy, no sencillo, pero muy útil. Los diagramas de vectores. A lo mejor ustedes han oído hablar de estos. Los diagramas de vectores son
útiles para evaluar el estado nutrimental de especies forestales y de cualquier especie en general, ¿sí? Y predecir respuesta a diversos tratamientos. Sin embargo, el procedimiento eh, para construirlos es un poco complicado, vamos a decirlo así. Un diagrama de vectores podía tardar, se tenía que hacer a mano y podía tardar varios días, ¿sí? Entonces, lo que se hizo, esto lo hicimos en forestal con el doctor Armando, lo que se hizo es que se automatizara. Y entonces un diagrama, yo metiendo bien los datos, yo tenía el diagrama de vectores en un minuto, ¿no? Si es que, si es que me iba mal, ¿no? Porque casi era inmediato, ¿sí? Y esto lo que hacía es el objetivo es que yo teniendo esos diagramas de vectores, yo puedo saber qué es la deficiencia de nutrientes que tiene una planta, ¿sí? Aquí les pongo, ¿no? Entonces, generar este diagrama, ustedes dicen, ay, pues es un diagrama, ¿no? Y más en Excel es muy fácil, ¿no? Pero no era tan fácil, habría que hacer varias cosas, ¿no? Aquí les pongo la pantalla que utilizamos nosotros para capturar. Entonces, este era el nutriente, la condición de la planta, la concentración relativa. Entonces, muchos de estos campos son calculados, ¿sí? Y luego toda esta tabla de acá abajo se calcula por programa y luego se grafica, ¿sí? Ya que tengo graficado esto, ¿sí? Es más fácil sacar las conclusiones, ¿sí? Pero esto, si era muy bueno, me tardaba un día cada gráfica, yo necesitaba hacer 5 o 6 gráficas, entonces eran 5 o 6 días que tenía que invertirle solo a eso. Y con esto, automáticamente sacaba con los datos, perdón, ahí está. Con los datos yo sacaba toda la información e incluso se podía haber hecho más, pero la persona el estudiante que hizo esto ya después, pues como todo, ¿no? Se termina su tiempo y se tiene que... Pero se sigue usando, lo siguen usando en forestal, incluso hay varias tesis que utilizan esta herramienta, ¿sí? Sobre todo los forestales que utilizan estos contenidos y necesitan hacer diagramas, utilizan el reglamento. Incluso se publicó en algún lado, Armando lo publicó, el doctor Armando, sí, y el sistema es gratis. ¿Sí? O sea, nada más tenías que darnos tu correo electrónico, para qué lo ibas a usar y se te enviaba una copia. Bueno, él quedó a cargo de esto, no sé cómo quedó, ¿sí? Esta es otra cosa. Y luego este es un prototipo de incluso les va a parecer un poco raro, ¿no? Esta maestría, esta persona se graduó de economía, porque ella ya tenía la especialidad de informática de carrera. Entonces, una parte de su tesis fue el desarrollo de un prototipo para detección de objetos en imágenes. Más que en objetos en imagen, no, era para que lo que hacías, le tomabas una foto a una hoja y dependiendo de tu base de datos, porque tenías que alimentarla, decía qué especie era. Y esto lo hizo para para plataforma iOS, o sea, un teléfono, un iPhone que tenía. Es muy interesante porque, les comento, si ustedes buscan en internet software de este tipo, hay software de este tipo y les aparece un equipo de desarrolladores como de 20 personas, ¿no? Obviamente desde los que programan, los que diseñan, hasta los que van a campo y traen las hojas y las clasifican, ¿no? Entonces, lo que tiene este software de ventajas es que lo hizo una sola persona, ¿sí? Este es el procedimiento que utilizó. Hace una captura con el teléfono, o sea, le toma una imagen, luego entra a un proceso que le llama conversión de imagen, la transforma, ¿sí? Hace una detección de ciertos puntos claves en la hoja, ¿sí? Y luego los compara con la base de datos que tiene, ¿sí? Y luego me presenta los resultados. Un ejemplo es ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hoja
que es esta, ¿no? Le puso Catalpa 1 y lo compara con el Arce. O sea, le tomo la foto al Catalpa, ¿sí? Y en mi base de datos tengo un Arce, ¿sí? O sea, voy a ir comparando una por una hasta que la encuentre. Entonces, si se dan cuenta, bueno, obvia para nosotros, es muy obvio que no son iguales. El sistema lo que hace es algo, gráficamente lo explica aquí. Ve los puntos clave y los compara y ve que hay cruzamiento y dice, no, ¿sabes qué? No es igual, ¿sí? Entonces se va con Catalpa 1 y lo busca en la base de datos que tiene de Catalpa y ve que todos los puntos hacen match, ¿sí? Como hacen match, entonces yo digo, ¿sabes qué? Esto es un 100%, ¿sí? Aquí los puntos hacen match en un 22%, entonces el que es más probable es este, es el Catalpa. Y como resultado, al final de cuentas, como hizo el match, digo, hizo la comparación con todas las hojas que tiene en su base de datos, pues tiene los porcentajes de coincidencia. Al tener los porcentajes de coincidencia, obviamente es posible decirles la lista de con quién tiene el mayor número de coincidencia. Y en este caso, por ejemplo, aquí dice American 1 y todos los demás va bajando, obviamente, ¿sí? Y esto lo hacía, obviamente, cargó 10 especies, hizo la prueba con las 10 y todos las logró identificar, ¿sí? Y todo era en un sistema, en un teléfono, con código no muy, mejor dicho, no muy difícil. Son algoritmos que le llaman eh, ¿cómo le llaman? Algoritmos de fuerza bruta, ¿no? O sea, que va haciendo punto por punto, punto por punto, no. Hay otros algoritmos que lo que hacen es que dibujan la hoja, cada una de las hojas y ve los contornos y son más complicados, ya hace un match o hace algunas, incluso redes neuronales y compara y etcétera. Esto no, esto lo hace un poco más. Pero el teléfono aguantó, o sea, la ventaja es que en ese entonces el teléfono tenía buena capacidad y demostró que con un teléfono podíamos hacer eso, ¿no? Y bueno, ya después, como siempre, la persona se fue y ya quedó en el olvido. Pero bueno, este es un software que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Luego vino otra persona igual de economía y y decía, oye, yo quiero ver lo de Bitcoin. Dice, ok, porque no es un análisis de qué es el Bitcoin, nadie entendíamos en ese entonces qué era el Bitcoin, ¿sí? Actualmente mucha gente no sabe qué es el Bitcoin, pero bueno, dice, el Bitcoin es una criptomoneda virtual, ¿sí? Descentralizada que usa algoritmos criptográficos. Fue ideada en 2008 y se supone que lo hizo este señor, Satoshi Nakamoto. Sí, hasta ahora nadie ha sido confirmado, pero ¿cuáles son las ventajas principales, sí? Que está esto en código abierto, ¿sí? Y que yo puedo, eh, vamos a decir, nadie me puede robar mi moneda porque está encriptada y está en blockchain. El blockchain es que yo tengo, vamos a decir, esto es cómo funciona, ¿no? Esto es un poco complicado para explicarlo así, pero lo que hace el blockchain es que va ligando partes de la encriptación, ¿sí? Y las distribuye en varios servidores. Entonces, cuando ustedes quieren decir, oye, esta moneda es mía y la quiero autentificar, entonces con ese código va a los servidores, arma toda la cadena y arma todo, de nuevo, toda la encriptación y lo compara y dice, sí. Si alguien, o sea, para poder robarse una moneda de estas, tendrías que entrar a todos los servidores, cambiar todas la criptografía, y eso es casi imposible, ¿no? No quiero decir que no se roben la moneda, vamos a decir el archivo, ¿no? Pero eh, si tú lo tienes y es generalmente tuyo. Actualmente, no sé cuánto está el precio del Bitcoin, pero anda en ¿cuánto andaba? $50,000, no recuerdo, ¿no? Ahorita es mucho. Entonces, ustedes pueden comprar, estaba leyendo una noticia, creo que no sé qué país de Sudamérica, El Salvador, me parece que ya autorizó el Bitcoin como moneda para transacciones, ¿no? Entonces,
no es que tú compres un coche por un Bitcoin, una casa por un Bitcoin, sino tú puedes vender un punto 0,00001 de tu Bitcoin y entonces se genera una nueva encriptación para esa parte, ¿sí? Y entonces se te hace la transacción y todo. Esta presentación bueno, se la voy a dejar al doctor a ver si quieren ustedes revisarla. Incluso, bueno, al final no recuerdo si tiene la bibliografía, lo checo. Sí, pero aquí este diagrama es muy básico y les explica muy bien cómo se hace. Y así como la tecnología de blockchain se usa para la criptomoneda, se puede usar para autentificar cualquier documento, ¿sí? Incluso muchas universidades ya autentifican su grado o su licenciatura o su diploma, ¿sí? Con blockchain, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes lo presenten en un lugar de trabajo, este cuate nada más le va a picar ahí un código y va a autentificar, se va a conectar con todos los servidores, va a decir, sí, este certificado es auténtico, ¿sí? Pero bueno, aquí dice, ¿cómo funciona? Se genera una cartera electrónica, ¿sí? Cada transferencia pasa a ser validada por nodos de la red, que son los mineros, ¿sí? Esto es una de las desventajas de esto, aunque les digan que es la maravilla, es que consume muchísima energía, muchísima energía. Si alguno de ustedes es fan de los videojuegos o cosas así, ahorita las tarjetas de gráficas para videos están carísimas, carísimas porque la gente lo que está usando es comprarlas para usarlas como mineros. ¿Por qué? Porque la tarjeta gráfica tiene procesadores muy potentes, ¿sí? Más que el de la computadora. Y al ser procesamiento muy potente porque maneja gráficos, entonces lo que antes valía una tarjeta de video 6,000 pesos, ahora les puede costar 20,000 pesos, ¿sí? Digo, para máquinas grandes, ¿no? Para hacer. Entonces los bitcoins son creados cuando un minero resuelve unos algoritmos criptográficos, es lo que le llama la criptografía, ¿sí? Se genera un bloque y entonces los bloques se van armando y ya tengo eso. El consumo de energía es algo muy cuestionable, ¿sí? E incluso ahorita Elon Musk, como está de moda y todo el poder que tiene, es un comentario mío, no, se pone a jugar con la paridad del Bitcoin, ¿no? Un día dice que lo quiere y otro dice que no lo quiere, entonces sube y baja el precio nomás con eso. Obviamente está aprovechando ese poder que tiene para, de alguna manera, vender y comprar monedas. Pero bueno, ese es un comentario. Em, este sistema se hizo una persona que vino de MIFAP, un estudiante que tuvimos, y lo que hizo es que, si mal no recuerdo, tenía la información de todas las estaciones meteorológicas del estado de los alrededores de Cuernavaca, no recuerdo bien la zona. Fue en Morelos y en Zacatepec, ¿no? En Morelos, sí, pero no recuerdo si fue todo Morelos, Abel, pero bueno. Usaron la red del INEFAP. Sí, Sí. usaron toda la red y lo que hicieron ahí es que con todos los datos climatológicos trataron de hacerlo en tiempo real, entonces podían predecir si en alguna estación meteorológica, por ejemplo, era más probable que se desarrollara alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, con toda esa red de estaciones meteorológicas, si en alguna hay algo que le llaman los disparadores. Los disparadores quiere decir que si una variable pasa de cierto nivel o baja de cierto nivel, ¿sí? Se convierte ahora sí que hay que tomarla en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces puede alterar diferentes, en este caso no recuerdo cómo eran, ¿cómo se llama? No recuerdo la plaga que tenía que ser, era un hongo, me parece. Bueno, no recuerdo. Bueno, entonces lo que hacía es que si las condiciones de las variables eran propicias para el desarrollo de esta plaga o de este hongo,
Entonces se lanzaba una alerta. La alerta decía, la estación meteorológica se conectaba con todas las que tenían los alrededores y decía, oye, es muy probable que esta plaga se vaya, es muy probable que esta plaga empiece a crecer o a desarrollarse, entonces toma tus medidas. Si entonces cada estación meteorológica contactaba al personal o a las personas que tenían alrededor, que tienen cultivos ahí, y les decía que tenían que hacer algo, ¿no? Para controlar o prevenir el desarrollo de estos. Este estuvo interesante. Aquí se tomaron varias variables desde las pendientes y no me acuerdo muchas cosas. Eso tú estuviste ahí, ¿no, Abel? Sí me acuerdo. Me enteré un poco, porque vi el sistema allá en Zacatepec con el doctor Sergio Ramírez. Sí, 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 lo hizo Vicente. Y Vicente. pero estaba muy interesante. Tenía, bueno, no tenía errores, sino tenía algunas, por ejemplo, los cálculos de las pendientes y las extrapolaciones de pendientes y de algunas cosas se utilizaron modelos viejos, ¿no? Entonces nada más era actualizarlos y se veía muy prometedor, funcionaba muy bien en teoría, ¿sí? Y se lo llevó Vicente para allá y le estaba metiendo, lo quería poner a prueba, entonces no sé si lo logró. No sé si lo logró, pero estaba muy interesante, estaba muy Sí, bueno de hecho, sí lo lograron. E incluso metieron más modelos para otras plagas. Sí, esa era la idea, hacer el prototipo para una sola y Eh, lo, lo- ajá, Perdón, David. Lo que falló fueron las redes estaciones, David. sí, Ya no hubo apoyo y el sistema se tuvo que parar. Pero el sistema estaba ya funcionando. Lo validaron ellos. fíjate, fíjate. Sí, Vicente llegó muy emocionado con eso quería trabajar, eso trabajó, se echaron a andar, bueno, qué lástima, porque en verdad ese sistema valía mucho la pena, muchísimo la pena, con mucho trabajo. Pero bueno, ese más o menos eh, es una aplicación de este sistema, bueno, ese sí, y aquí fue uno de los últimos, que fue un simulador de modelos financieros para plantaciones forestales. El objetivo de esto era diseñar, ¿sí?, una aplicación web para que las personas metieran sus datos financieros obviamente no sé, de alguna maderería o de un aserradero, de alguna eh, eh, explotación forestal, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? Y entonces el sistema les calculaba toda la parte financiera, ¿sí? Y tenía un modelo que le llamaba a este cuate Psicoplan, ¿sí? Se trabajó mucho con el doctor Manuel González Guillén, forestal, ¿sí? Incluso era un modelo que, ¿cómo se llama esta persona? Una persona del Salto, ya lo tenía hecho en Excel, incluso ahí, y es algo que se puede presentar cuando se revisó toda la metodología que tenía en Excel. Imagínense, tenía hojas de Excel, se tenían que revisar todas las fórmulas para pasarlas, o sea, programarlas en un lenguaje. Al pasarlas nos dimos cuenta que había errores y entonces esta persona ya había hecho muchas simulaciones. O sea, lo difícil ahí es como las relaciones públicas. ¿Cómo le digo que lo que hizo está mal y que se equivocó en un más o en un menos en sumar una celda, ¿no? Entonces, al final de cuentas se pudo solucionar sin ningún problema, ¿sí? Y se hizo este modelo. Se hizo aquí está en Visual Studio, ¿sí? Se utilizó el SQL Server y el C++, el .NET, o sea, programación en lenguajes, en objetos, perdón, ¿sí? Y se hizo ¿cómo le llaman? Una interfaz con el Transact SQL. Esa es una herramienta que tiene el SQL, se no importa mucho, ¿sí?
Y este era un sistema, creo que aquí lo tengo. Aquí es, bueno, esto nada más es para presumir, ¿no? Esta es la base de datos que se tenía, ¿sí? Si te dan cuenta, aquí dice productos, plantaciones, usuarios, especies, coeficientes, simulaciones. Yo podía simular varios modelos que yo quisiera. Yo podía meter los productos que yo quisiera. Y yo podía, las intervenciones es cuando yo voy al bosque y hago, y saco madera de ahí. Y yo metí aquí los costos, ¿no? Bueno, este es está un poco complicado. Solo se hizo para una cosa, pero la idea era que se usara para todos los productos forestales de una región, de una empresa. Entonces, la idea es que tú, que tenías una empresa forestal, te metías al sistema vía web, ¿sí? Cargabas todos tus datos y así bueno, lo ideal es eso, que lo hicieran todas las empresas y ya con eso se podía tener una planeación a nivel regional de todo lo que están haciendo, ¿no? Y unificar los costos y ver los insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es el modelo de entidad-relación, el modelo de Una datos de... pregunta, doctor, si me permite, y Sí, en este avance. dime, dime. ¿Este sistemita ya se considera un sistema experto, inteligente o no? No, este no. Este no. El que se puede considerar experto es el anterior que les dije. Ujú. El de... ¿Los Bitcoin o qué? No, este podría ser, ¿sí? Plagas. El de las plagas puede ser porque tiene reglas. Cuando Ujú, tú metes muchas, y lo voy a poner así, muchas, entre comillas, ¿sí? ujú. Muchas reglas, de alguna forma, que tú las puedes clasificar y las puedes ordenar, ¿sí? Tú puedes decir que es un sistema experto. El sistema experto, perdón, es el que emula un experto humano en tomar decisiones, ¿no? Que por lo regular ya trae muchas, en el lenguaje de programación ya trae muchos sí, sí y cómo y cuándo, ¿no? Los famosos if. Ajá, pero si tú lo programas como experto, esa herramienta del if sale sobrando y tienes que meter herramientas más complejas que son em, bueno, son bases de datos, pero de conocimiento. Entonces le dicen bases de conocimiento Ajá, y ajá. tienen un componente, un módulo que me traduce toda la información que está que hace las consultas a esa base de Este sí conocimiento. se considera un poquito ya como un sistema experto, inteligente. Y Ajá. el que sigue, a ver, el de plantaciones forestales comerciales, ese cómo se clasificaría desde el punto de vista de la informática. No, simplemente es lo que hace es recopila todos los datos que tiene aquí, Ujú. ¿sí? De plantaciones, los usuarios, qué especies, los coeficientes que saca, Sí. qué insumos utiliza, los productos, todo eso lo saca, La parte ¿sí? financiera en este sistema de datos, ¿dónde está? En la relación beneficio-costo, la TIR, la BAN y todo eso. Sí, eso, a ver, déjame ver si lo puso acá. Porque finalmente tendría que evaluar, ¿verdad? Al final del proceso. Sí, saca todo eso. Ah, Déjame acordarme, porque te digo que, no hay problema, pero doctor. No. sí, sí, yo recuerdo que tuvo problemas con eso precisamente era eso, Ah, precisamente ese, cuando les dije que se calculaba mal, se estaba calculando la TIR y y la no me BAN. acuerdo si la van, al Ah, final, y bueno, se corrigió, y al final este es bueno, una salida parcial, ¿no? Que nos dice que, por ejemplo, el pino rojo tiene estas actividades y hace este costo y salgan estos productos a los costos que tiene ahí. Hace todo eso del análisis financiero, ¿sí? ujú, Pero de la región, no nada más de una persona, ¿sí? ujú. Sí, no, El pro- yo me refiero a toda la plantación, porque las plantas, la CONAFOR en los sexenios pasados, digamos, de cuando estuvo Peña Nieto y Calderón y quizás hasta Ujú, Fox, pues cobraron mucha importancia a las plantaciones forestales comerciales en el sureste, sobre todo. sí, Y pues ujú, establecieron miles y miles, 5.000, 10.000 hectáreas por empresa por ejemplo, Bimbo y todos sus grandes empresarios establecieron muchas hectáreas de sí, 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 recuerdo. plan de negocio para muchos de ellos. Pero me gustó, me llamó la atención este programita que genera otro tipo de indicadores interesantes para el manejo de plantaciones Ujú. Sí, comerciales. ¿Eh? incluso aquí, por ejemplo, está lo que tú dices, el valor presente, la tasa interna, el valor, lo saca todo obviamente, si los datos que metes están bien, Ajá. obviamente saca, si los datos no están validados, sí te va a sacar, pero estas son algunas salidas que Ajá. sacaba
y se podía hacer para cualquier tipo de producto forestal. O sea, esa era la idea. ¿Sí? Al final, te digo, no sé, el que se quedó con todo eso es el doctor Manuel González Guillén, está ahí en Forestal. Si te interesa más, él es el que maneja todo esto. Ahora sí que nosotros fuimos los que hicimos el modelo de datos, hicimos que funcionara y todo eso, pero él tiene todo esto. Incluso él quería que esto fuera a nivel regional y para todos los productos y a nivel de toda la cadena productiva. Eso Sí, es lo que él quería. desgraciadamente comentábamos en las primeras clases de este curso con los compañeros que hay un mundo de información tecnológica, científica que está generando. El problema es el apoyo, el seguimiento, la continuidad. Yo también estoy generando software para áreas de riego. Yo soy especialista en irrigación, en recursos hidráulicos. Y mi doctorado de investigación, ya inclusive tengo 3, 4 software, algunos de ellos estoy validando y ya. Pero el problema es cuando los productores necesitan apoyo del gobierno para aterrizarlo, para implementarlo en los módulos de riego, en los distritos de riego. Sí, Yo sí, sí. toda la operación, la conservación, la administración, la ingeniería de drenaje en los módulos de riego, mediante software, con mis programadores. Y ahorita estamos buscando quién financia los módulos, una parte y otra de ellos, para que todos automaticen todos sus procesos. Y ya no van haciendo hojas de Excel a pie, a patín, cometen muchos errores, tardan mucho en hacer los informes, en la planeación, y yo ya lo resolví a nivel nacional. Después de 30 años de ejercicio profesional lo resolví, y después le quiero mostrar ese software a usted. Sí, está bien. ¿Cómo metemos a mi programador después a una maestría con usted al área de programación para ir perfilando y mejorando estos productos, ¿verdad? Pero aquí el problema, usted lo dijo al inicio, falta seguimiento, faltan recursos, faltan que les interese, pero el interés es quién paga, ¿sí o no? Sí, ¿quién paga el problema? Te digo, siempre va a ser así, le digo, con Aforo tuvimos varios intentos de hacerles el sistema de ProArbol, y antes era el de plantaciones forestales, y ya cuando medio lo logramos destrabar porque cambian las reglas de operación. Sí, no, y luego cambia el sexenio y lo quitan y así nada, todo es un problema, ¿no? No, y cambian toda la gente y entonces tus contactos ya no son contactos porque ya no están ahí. Luego ya gente que no tiene ni idea del área técnica y es peor negociar con ellos, ¿no? Sí. Pues bueno, entonces, si te interesa, sí, incluso ese software que tú tienes, podría ser tema de tesis de tu programador. No, ya lo tengo como tesis, estamos a punto de sacar algún artículo, pero además de lo estoy yo correlacionando con mi tesis de doctorado, pero ahí lo quiero meter en la parte meramente de programación. Sí. Quiero platicar con usted, ¿no? Sí, no hay problema. Ok. Entonces, y te digo, el otro software que yo podría decir que el de plantaciones forestales, sí era como vamos a decirle, si era, al yo tener esto para generar reglas, Un sistema sí es un sistema experto, ¿sí? Porque yo me cambio las reglas de operación, ya no importa, yo aquí las programo, ¿no? No te necesito meterlo a nivel de código en el programa, sino lo meto en el mismo sistema que él genera el código de alguna manera, con una interfaz obviamente muy buena para el usuario, ¿sí? No sé si tengas algún otro comentario. Bueno, no, yo creo que está bien, muy interesante. Lo único que nos falta es vender y saber vender, ¿verdad? Porque mi software ya lo estoy patentizando. Yo estoy en la fase de divulgación, de calibración en varios módulos de riego. Y, Chicos, ¿les parece? Dejamos las preguntas al final. ¿Comentarios? Sí, pero... Ok, adelante, doctor, por favor. Bueno, ya voy a acabar, no se preocupen. Este sí fue una alumna que vino y dijo, yo quiero hacer la maestría porque, fíjense, su poblado la apoyó, pero necesitaban del cobro de agua y suministro. Y ustedes deben de saber, ¿no? Lo que es cobrar el agua en un pueblo, o en un poblado, en una comunidad, qué complicado es, ¿no? Porque hay muchas excepciones, hay gente que no paga, hay gente que sí pagó, pero ya no quiere y paga el año y entonces ya no quiero y luego se descompuso la bomba y luego hay que cambiar los tubos, etcétera, ¿no? Hay muchísimas excepciones. Lo que hace que un sistema sea complicado son las excepciones, ¿no? Las excepciones, es casi imposible que yo pueda programar todas las excepciones, ¿sí? Por eso actualmente está todo eso de sistemas expertos, sistemas inteligentes, porque
se le da un componente de conocimiento para que el sistema trate de resolverlo, ¿no? En este caso simplemente se hizo el sistema, se hizo el modelo de base de datos. Esta es la forma en que, bueno, es una parte de cómo se tomó decisiones en algunas cosas, ¿no? Si hay consumo igual a cero, si el consumo está en este rango, en este rango, en este rango, entonces se hacen ciertos cálculos y se programan a ciertas opciones y ciertas cosas que van o no van, ¿no? O, ¿cómo se dice? O incluso los reportes famosos, ¿no? Uno quiere saber cuánto debo de agua o cómo le voy a solucionar. Y este fue más o menos como quedó, ¿sí? Teníamos obviamente su parte de seguridad, ¿sí? Quién entraba, ¿sí? Aquí teníamos los datos del contribuyente, la toma, etcétera, cuánto consumía, cuánto había pagado, si pagaba, no sé, cada mes o incluso cada semana se le generaban todos los gastos, ¿sí? Todos los costos, se generaba automáticamente el recibo de agua y se hacía con los estimados de los consumos, ¿no? Esto entre muchísimas otras cosas más que se, que se programaron, ¿no? Pero aquí está más o menos les digo que este sistema, yo vivo en el pueblo de la Purificación, y en general la mayoría de las comunidades que tienen a cargo el manejo del agua es muy complicado, pero en verdad muy complicado. Desde el que no paga el agua hasta que el que paga siempre, pero no la recibe, y el que se rompió la tubería y tiene que hacer los cobros y todo, es muy complicado. Pero más o menos se llegó a un buen sistema y la persona, esta chica se fue más o menos contenta, lo implementaron allá en su poblado y no, hasta ahora no hemos tenido mucha retroalimentación. Lo bueno es que ella, como lo hizo, ella lo administra y lo cambia, ¿no? Esa es una de las ventajas. Y el último, que fue de esta persona, Oscar, hasta lo pongo aquí porque, ay, cómo cuesta trabajo, no por, un tanto por él y un tanto por esta situación, ¿no? La gente cuando no está cerca y dirigir una persona por una pantalla, o sea, es difícil, es muy difícil. Pero bueno, la ventaja de él es que él estuvo como gerente de incendios forestales, no me sé exactamente el título allá en Campeche, ¿sí? Entonces él se sabía todo lo de incendios de Campeche y él quería tratar de hacer un software que dejara que pudiera predecir de alguna manera hacia dónde iba, o cuánto iba a consumir, o cuánto el daño que iba a hacer, ¿sí? El fuego forestal, ¿sí? Entonces él encontró algo que le llaman un autómata celular, que simplemente vamos a decir, dividió el terreno en un área, y esa área estaba influenciada por, déjenme acordar, creo que era viento, pendiente y material, sí, sí. Material se requiere que en ese lugar, ¿qué material combustible hay? Si había pasto, había leña seca o no había nada de eso y era puro tronco, etc. Y entonces ese celular, esa área estaba influenciada por todo eso. Entonces él evaluaba esa área pequeña, no recuerdo ahorita cuánto por cuánto, y hacía que le aplicaba todo eso, y obviamente lo que esa célula, cómo se comportaba, influenciaba en las células que estaban a su alrededor, y esas células a su alrededor influenciaban a las de alrededor, y así hacía eso se le llama un autómata celular, ¿sí? Entonces, él puso a simular este autómata celular en base a datos que él tenía, ¿sí? Hizo una interfaz gráfica y adaptó el modelo de Rottenmeier, que es el que creo que lo usan en muchísimos lados, al menos en Estados Unidos. Y este modelo lo adaptó al software que necesitaba usar, ¿no? Porque sí le modificó algunas cosas. Y bueno, hizo una revisión bibliográfica de todo esto. Entonces, la interfaz que quedó es una interfaz muy sencilla, ¿sí? O sea,
se le da la latitud y longitud de dónde está el fuego, ¿sí? Y la temperatura en ese momento, ¿sí? Se le da la pendiente y el tipo de combustible. Y con eso, lo que hace, bueno, se va al punto y hace la simulación. Por ejemplo, este es un fuego que se hizo en el bolsón de Mapimí. Entonces, toda esta área fue la que simuló el autómata en la selva de Calakmul y en el bosque de la primavera. Estas son las simulaciones que logró. Y el único, vamos a decir, problema, entre comillas, que tiene este tipo no de software, de investigación, es que generalmente después de un incendio no se evalúan todas las condiciones de cómo queda el terreno, ¿no? Sino simplemente mira, se quemaron tantas hectáreas y bueno, ya ni modo, ¿no? Se perdió todo. Entonces, uno puede hacer la simulación y luego no tiene datos porque no se capturan de compararlas con cómo quedó, ¿sí? Entonces él más que nada lo hizo acorde a su experiencia y él evaluó, ¿sí? Vamos a llamarlo así de esa manera, que el software funcionaba, ¿no? Todavía le falta porque el software no es muy, como les digo, un software para incluso aquí Carlos me imagino, es difícil hacer una sola persona en software porque hay que hacer muchísimas cosas. Y luego hay que hacerlo, como dice el doctor Bauer, un profesor que tenemos, antiusuarios, ¿no? El usuario generalmente le va a picar donde no tiene que picarle para ver si el software es estable, ¿no? Y generalmente lo tira. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esto es una interfaz muy sencilla. Le da las coordenadas, el mapa se agranda, ¿sí? Se va al punto y hace la simulación, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas, él metió sus papeles a la UNAM y creo que va a tratar de seguir con este tema, pero ya con inteligencia artificial, sistemas más, un poco más elaborados, ¿no? Y bueno, esta es una lista no tiene caso, pero bueno, son una lista de otras cosas que hemos hecho, ¿sí? Web semánticas, modelación y análisis estadístico de fenómenos biológicos, geomática, geobase de datos para diagnóstico espacio-temporal, ordenamiento sustentable de la cuenca de Mixtitlán. Y bueno, hay mucho, ¿no? Hay mucho, y algunos de estos hemos sido asesor, ¿no? De la parte de cómputo y de la parte un poco de estadística, ¿no? Entonces, no sé, hasta aquí mi presentación. Ahora sí, si tiene alguna duda, me regreso, lo vemos, ¿no? Les agradezco. Gracias, doctor David. Chicos, ¿alguien quiere hacer una pregunta al doctor David? Como pueden ver, tiene mucha experiencia y además hay más trabajos que ha desarrollado. ¿Alguien quisiera hacerla? Yo, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, adelante, Edith. Pues, en primer lugar, agradecerle y felicitarlo por los trabajos. Es un tema para mí nuevo, muy desconocido, la verdad. Apenas el semestre pasado, el cuatrimestre pasado, me tomé una clase de programación. Entonces, apenas estoy como adentrándome y la verdad la tomé con mucho miedo y le comenté a la doctora, le digo, es mi primera vez y la verdad tengo mucho miedo porque siempre había pospuesto como esta clase. Y mi pregunta va en el sentido, bueno, todos los programas están muy interesantes, ¿verdad? A mí me interesó mucho el diagrama de vectores. Sí. La primera pregunta es, ¿en qué programa está programado? Ajá. Y si me puede explicar un poquito más de qué se trata. Sí, mira, todo lo que es el Office de Microsoft, ¿sí? Tiene una parte que tú puedes programar. Viene en un lenguaje que le llaman Visual Basic. Visual Basic es una, vamos a decir, evolución del Basic de hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y lo tomó Microsoft y lo utiliza y como es muy sencillo, porque tiene interfaz gráfica y tú puedes generar, por ejemplo, formas
dándole un clic y botones y todo eso. Entonces generó una parte de software que le llama Visual Basic for Application. Entonces, cuando tú entras al Excel o incluso en el Word, que es lo más chistoso, o incluso en el PowerPoint, tú puedes programar dentro del PowerPoint de todas las aplicaciones que tiene con el Visual Basic. Este diagrama de vectores está programado en Visual Basic. Más o menos te ubico. Cuando tú entras a tu menú, debería de haber, si tú quieres programar, debe haber un menú que dice programador, ¿sí? Entras al menú programador y por ahí hay una parte que dice, Visual Basic o algo así. Entonces te va a abrir una pantalla donde tú puedes programar Visual Basic y puedes hacer módulos y un montón de cosas. No le tengas miedo, en verdad es muy sencillo. Y entonces se programó todo esto de tal forma, cuando tú programas, todo lo que tú puedes hacer poniendo una celda, borrándola, copiándola, abriendo una página nueva, etc. Todo eso lo puedes hacer por programa, con órdenes muy sencillas, ¿sí? Entonces, si tú haces, yo es lo que les digo y hasta a veces me ven feo mis compañeros, que si tú tienes ya todo bien armado en Visual Basic, en Excel, prográmalo y déjalo en Excel, síguelo dejando en Excel, no pasa nada, ¿no? Incluso tú puedes generar tu icono para ponerle ahí tu aplicación, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es por lo que consta de la primera pregunta. Eso, y en Excel, cualquier Excel te permite hacer eso, programar, ¿sí? Eso es abierto, ¿sí? Y lo que hace el diagrama de vectores es que calcula, ¿sí? Lo que hace es que te calcula la cantidad de nutrientes, no de nutrientes, de cada elemento que tiene una muestra de una hoja, ¿sí? En el caso del forestal, lo que hace es que las hojas de los pinos, ves que son, ¿cómo le llaman? O sea, no son aciculares. Pues sí, no son Acículas. hojas ajá. Acículas. Sí, acículas, ¿no? Aciculares. Entonces cortan esa parte o incluso de las raíces, ¿sí? No recuerdo bien, y disculpan por eso, no me acuerdo. Y esa parte de la raíz examinan y ven qué cantidad de elementos tiene, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice el nutriente y te dice la concentración y luego te la grafica. Esta gráfica es, ¿cómo es? Oh, no recuerdo bien ahorita. El porcentaje de masa. Si quieres, mira, para no inventarte, porque te digo, esto ya fue hace años, por ahí tengo un documento. Si me dejas tus datos o se los das al doctor Abel, yo te lo hago llegar y que te explica bien, porque hicimos un artículo para difundir esto. Y por ahí lo tengo. Sí, Necesito me buscarlo. interesa mucho porque ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando en la medición del carbono orgánico en cafetales? Ajá. Entonces, yo estoy llevando ahorita una materia que se llama diagnóstico de fertilidad de suelo, en donde nos enseñan precisamente esto. Pero en mi caso, a mí no me interesa en sí los elementos, sino la materia orgánica. Entonces, en mi caso sí mido yo las concentraciones en las hojas, pero hay plantas o hay cultivos donde no interesa hacer la medición en las hojas, o sea, hay en el tallo, en las raíces. Entonces, sí, por favor. Sí, te lo mando, sin ningún problema. Nada más necesito buscarlo porque por ahí lo tengo. Y incluso te mando, si lo tengo ahí, tengo el programa, ¿eh? Así es que no hay ningún problema. Ajá, muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, Abel. Sí, yo comparto el correo de Edith al doctor David para que se comuniquen ustedes o le envíes el artículo. Sí, con mucho gusto. Chicos, ¿alguien quiere preguntar más? Me gustaría hacer una consulta a David. Oye, David, sí. ¿Cómo has visto el desarrollo de aplicaciones a través de los últimos años? Antes eran aplicaciones para una simple computadora, ahora ya van hacia el Internet o a dispositivos móviles. Sí. ¿Cómo has visto esos cambios? Mira, eso en parte está bien, porque incluso tú puedes
y luego hincapié, no sé si tienen un poco de curiosidad y se meten en todas las tiendas ya tienen una parte que le llaman casa inteligente, ¿no? Y esa casa inteligente lo que hace es que te vende un montón de dispositivos para que automatices tu casa, desde que se prenda los focos, desde que alguien toca el timbre y te aparece, tú estás a 1000 kilómetros y sabes quién está tocando la puerta, hasta incluso automatización de persianas de aire acondicionado, un montón de cosas, ¿no? Entonces, está bien porque tú tienes más control y lo tienes incluso en tu celular, ¿no? Porque todo está orientado a eso. Lo único que tiene que hacer es conectarte a una red y ya está listo. El problema de cuando son aplicaciones en celular es que los teléfonos son muy potentes, pero no es lo mismo que tener una computadora. Entonces, lo único que lo que se trata de hacer es una interfase con tu computadora para que tú nada más muevas los parámetros más sencillos en el teléfono, ¿no? A mí se me hace muy bien porque tú puedes llevar mucho software que utilizas en campo, ¿sí? Y es una ventaja. Pero si tú necesitas datos, o sea, si tú necesitas que haya intercambio de información en campo, ¿sí? Y recuerden que México, a pesar de que todo el mundo diga que Telcel y que la conexión de todo México, hay muchos lugares donde no hay red de datos y mucho menos de teléfono. Entonces tendrías que ver cómo lo guardas localmente, ¿sí? Y muchas de las aplicaciones que se hacen no toman en cuenta eso, ¿sí? Y bueno, generalmente esa es la única crítica que yo le hago. Por todo lo demás a mí se me hace excelente. Incluso les comento, yo estaba, esta persona Armando, el doctor Armando, nos pidió otra aplicación, pero esa sí estaba más difícil. Nos decía, es que yo necesito ubicar un terrón de tierra en campo, ¿sí? Con una aplicación de teléfono. Y esa sí no se la podemos resolver porque sí está más complicada. ¿Por qué? Porque yo necesito escanear en 3D toda el terrón de tierra y luego, bueno, los demás es sacar la densidad y todo lo demás, ¿no? Porque dice que los otros métodos es que lo tengo que sumergir, que lo tengo que cubrir en parafina, y etcétera, etcétera. Dice, eso modifica, ¿sí? Los datos originales. Y entonces ese se lo quedamos a ver porque todavía creo que falta mucho para todo. Pero yo estoy a favor de las aplicaciones. Incluso, te digo, hemos hecho algunas aplicaciones y quisiera hacer más, pero pues bueno, en eso estamos. Y cada vez incluso hay software más fácil para hacer aplicación. Cada vez más sencillo. ¿Mm? Chicos, ¿alguien más? Sí, doctor. Adelante, Carlos, Sí. por favor. El problema que tenemos en nuestro software que hemos desarrollado, más que problema, es un pequeño inconveniente, que son varios software que he desarrollado a nivel nacional, cobertura nacional, me estoy refiriendo. Se alenta mucho el software, la computadora a la hora de, por ejemplo, para desplegar todas las unidades de riego en todo el país, estamos hablando de 56,000 unidades, 4,5 millones de hectáreas y polígonos de formato Shapefile. Se nos alenta mucho el sistema, que igual el de los módulos de riego se nos está alentando mucho a meter todas las áreas ya, los formatos y luego las salidas, los y todo. ¿Qué nos recomienda para checarlo con mi programador para que se agilice, el time room sea más rápido, ¿no? Pero tú lo tienes, ¿todos esos datos están en la computadora o los accesan remotamente? No, bueno, el software está en la computadora, la base de datos la anidamos en la nube, pero igual cuando lo hemos anidado en la computadora, como son programas de variables a nivel de coberturas nacionales, está en C# los programas elaborados, ¿no? Sí. Y las versiones más recientes inclusive, pero se tarda un poquito al momento de correrlo uno, ejecutarlo, hacer una consulta. Estamos hablando de fracciones de minutos, no minutos, sino fracciones, pero uno esperaría que al darle enter ya te dé la respuesta, ¿no? No, y es entendible porque
es como yo en mi clase de base de datos digo, está bien si te tarda un segundo, ¿no? Tú, pues si es para ti no importa, pero si lo van a, si vas a hacer 1 millón de consultas al día, pues no va a poder. O si va a hacer 1000 consultas, ¿no? En una hora no te va a dar el sistema. Mira, ahí necesitas ver, es que hay que verla desde la computadora, ¿sí? La computadora es una computadora que usas tú nada más o es un servidor o ¿cómo Bueno, es? tenemos en computadora PC Ujú. para usuario individual, puede usarlo usuario individual, y ahí es donde tenemos estos pequeños problemitas. ¿Sí? De hecho, Mm, está haciendo ciertas mejoras el programador para hacerlo más eficiente a la hora de sí, correr. habría que ver la base de datos y en qué está hecha o si no es base de datos, si es Excel o hay que ver, ¿no? Sí, hay que verlo más a detalle para saber. Que sí existen técnicas para eso, me imagino. Yo No, tengo sí, las sí, nociones. incluso por eso te preguntaba la computadora porque incluso los discos, No, ya estamos hablando de la generación, nueva generación de las computadoras, pero aún así, nos ujú. corre, ya cuando está todo completo, tarda sus 30 segundos en darte una respuesta, 20 segundos, ¿no? Habría que ver, te digo, habría que ver la base de datos. Yo creo que es la base de datos y, bueno, para consultar la base de datos hay un lenguaje que se llama SQL. Hay que ver cómo está estructurado el SQL. MySQL, sí. Sí, hay que ver cómo está estructurado. Si usa es que, te digo, si usa el MySQL y todo eso y está bien hecho, debería de ser rápido Cuando porque estamos hablando de programas a nivel nacional, que sí son mucha información, quizás es lo pesado de la base de datos, ¿no? sí, o bueno, la otra sería no, pero es que también es un problema que siempre he tenido ahora sí que con los forestales, porque luego me pedían mucha información de cada punto de la República, ¿no? De ciertos lados. Y me dice, ¿cómo le hago para que sea rápida si lo tienen que accesar todos? Le digo, pues es que tendrías que hacer hacer todas las consultas, por ejemplo, en la noche, para que ya estén hechas durante el día y vas actualizando todas las noches las consultas predefinidas, ¿no? Las consultas que son bajo demanda, entonces esas sí son más difíciles, ¿no? Porque las tienes que resolver en ese entonces y se van a tardar más. Habría que, digo, hay que ver el criterio, hay Y que lo ver mismo cómo. está pasando el software de INEGI, por ejemplo, o las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, o Ujú. a un nivel nacional, cualquier punto, tarda en cargarte, ¿no? Y dice, bueno, pues debe haber alguna forma de optimizar ese tiempo, ¿no? Ahora dice, Sí, no, incluso cualquier sistema ahorita del gobierno se tarda como no tienes idea, ¿eh? sí, sí, tarda mucho. Compañías buenas, Ujú. pero o quién sabe, ¿no? Ya últimamente no me atrevería a decir eso, Bueno, a mí porque sí me antes, interesa también el contacto con usted para ver detalles de programación con mis programadores y pues sí, a ver si, no sé si ahí le pasa a este doctor a ver mi correo también sí, sí, Ah, sí, claro, con de gusto, acuerdo, de Carlos. acuerdo, claro que Doctor, sí, doctor David, me permite hacer me gustaría saber su claro, opinión. Usted sabe que las herramientas de investigación que usamos en el colegio para estadísticos es el SAS y para ujú, software de desarrollo, pues estamos en plataformas de Windows, ¿no? Pero también hay otras herramientas ya libres, ¿no? ¿Qué sí. opinas del software libre y comercial para fines de investigación? El software libre, por ejemplo, en estadística ya se utiliza mucho el R, creo que es El de referencia, acá ya últimamente. yo no lo he usado, ¿no? Pero el único problema que yo le veo en el software libre es que necesitas saber un poquito más de computación o sea, de lo que una gente por ejemplo, si tú instalas Ubuntu o sistemas operativos de software libre, no es tan amigable como el Windows, ¿no? Es el único punto que yo le veo en contra. Por todo lo demás está muy bien. Eh, incluso todo lo que son el software de Office, por ejemplo. Hay software equivalente en plataformas libres. El SAS, por ejemplo,
o sea, si yo comparo el R con el SAS, híjole, es que el SAS es una maravilla y hace lo que quieras, incluso lo que quieras, y en cualquier área del conocimiento ya tiene módulos, pero es extremadamente caro. Por ejemplo, en base de datos, el Oracle. Oracle es una maravilla también, pero es enorme y es carísimo. Y tienes el Postgres, y tienes el MySQL, el Maria, tienes algunas opciones que te pueden servir. Entonces, yo lo que recomendaría, si uno se va a meter a software libre, hay que, no sé, meterse un poquito, tomar un cursito de computación un poco más, no, no nada más aprender a que prendo la computadora y la computadora hace todo, ¿no? Pero a mí se me hace una buena opción, ¿sí? Que es más complicado para el usuario promedio, yo creo que es el único inconveniente que yo le vería. Ok, ¿sí? gracias. Chicos, Doctor, quizás cambiar de plataforma sería una opción para estos problemas de grandes bases de datos, por ejemplo, usar ya Linux y cosas por el estilo. No sé si todavía ha mejorado y olvidarnos del sistema de Windows. Mira, generalmente por esto necesito ver la base de datos, porque las grandes bases de datos lo que hacen un formato, hacen una como partición en el disco con un formato especial para la base de datos. Entonces, y eso lo hacen Windows, lo hacen Linux, lo hacen cualquiera, ¿sí? Entonces, yo creo que si te dan Windows, que te den Windows, ¿no? Eso está bien. El problema es que si tú cambias de plataforma, te digo, necesitas cambiar tú y todos los demás, ¿no? Es el único problema. Y recuerda que siempre que hay un cambio se genera una resistencia tremenda, ¿no? Pero bueno, podría ser, ¿no? Habría que ver, todo lo que involucra, ¿no? chicos, entonces, vamos a concluir el seminario el día de hoy. Quisiera agradecerle su participación, doctor David. Sí. Me gustaría, chicos, que activaran su micrófono y le damos un aplauso al doctor David por su presentación. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Doctor David, ¿me permite desactivar su Sí, claro. para que yo quiero mostrar lo que me queda pendiente con usted, doctor David? Permítame tantito. Un momento. Un momento. Sí, la transferencia, Abel, la transferencia. Sí. No, lo que pasa es que tenía cerrado el diploma. Entonces quería que usted lo viera y pues ya no me queda aquí. Me permito otorgarle un diploma virtual ahorita, pero se lo voy a hacer entregar físicamente a este doctor por esta grata y participación brillante en el seminario de neurociencias con la conferencia que se indica aplicación de cómputo aplicado, celebrado el día de hoy. Y pues yo espero firmarlo y entregárselo y agradecerle esta grata participación. Y pues le voy a pasar sus datos a los alumnos. Sí, por favor. Para que se puedan compartir y les sirva de algo a todos ustedes, chicos. Bueno, sin nada en particular, pues agradezco a todos su asistencia. Y Okay, bueno, gracias a todos. Gracias, David.